¿Te cuesta hacer amigos en España? Descubre cómo mejorar tus conversaciones informales. Suscríbete y empieza a conectar. Hoy hablaremos sobre cómo iniciar una conversación de forma natural en España. Sí, y es que en España la gente es bastante abierta y sociable. A veces puede bastar con un simple comentario sobre el clima para empezar una charla. Por ejemplo, puedes decir algo como «¿Qué calor hace hoy, verdad?» Es un buen rompehielos. Exacto. Y lo bueno es que a los españoles les encanta hablar del clima. Además, si estás en una cafetería o en el transporte público, puedes comentar algo sobre el lugar o el trayecto. Algo como, este café siempre está lleno. ¿Lo conocías? También, si estás en una fiesta o reunión, preguntar a alguien cómo conoce al anfitrión es una forma natural de empezar a hablar. Podrías decir, ¿cómo conoces a Juan? Esto da pie a compartir historias y experiencias. Otra buena estrategia es observar a tu alrededor y mencionar algo que esté sucediendo. Por ejemplo, si estás en un parque y ves a alguien paseando a un perro, puedes comentar: «¡Qué perro tan bonito! ¿Cómo se llama?». Esto muestra interés genuino. Sí, y es importante recordar que los españoles suelen ser muy expresivos, así que no tengas miedo de usar gestos y mostrar entusiasmo al hablar. Esto puede hacer que la conversación fluya de manera más natural. También es útil tener en cuenta que en España se valora mucho el humor. Un comentario gracioso o una anécdota divertida puede romper el hielo rápidamente. Solo asegúrate de que sea apropiado para la situación. Claro, y si te sientes un poco tímido, está bien mencionarlo. Puedes decir algo como, soy un poco tímido, pero me gustaría conocer más gente. Esto puede hacer que la otra persona se sienta inclinada a ayudarte a abrirte. Además, es importante escuchar activamente. Si alguien te cuenta algo, haz preguntas sobre el tema. Por ejemplo, si te dicen «trabajo en una librería», puedes responder con algo como «¡Qué interesante! ¿Tienes algún libro favorito?». Y no olvidemos el contacto visual. Mirar a la persona a los ojos demuestra interés y sinceridad. En España, esto es un signo de confianza y puede ayudar a crear una conexión más fuerte. Finalmente, sé paciente contigo mismo. Hacer amigos lleva tiempo y está bien si no conectas con todos inmediatamente. Lo importante es ser auténtico y persistente. Exacto. Y recuerda que cada intento es una oportunidad de aprendizaje. Con el tiempo te sentirás más cómodo y seguro al iniciar conversaciones. Esperamos que estos consejos te sean útiles. Ánimo y a practicar. Hoy vamos a hablar de cómo utilizar intereses comunes para hacer amigos en España. ¿Te parece bien, M?
Perfecto. Hablar de intereses y ocio es una excelente manera de conectar con la gente. En España, a la gente le encanta compartir sus pasatiempos. Por ejemplo, si te gusta el fútbol, puedes preguntar, ¿a qué equipo sigues? Sí, el fútbol es un tema universal aquí, y si no eres muy aficionado, no te preocupes. Hay muchos otros intereses que puedes mencionar. La música, por ejemplo, es un tema excelente. Puedes decir, ¿has escuchado el último álbum de... Totalmente. Otra gran opción es hablar sobre series o películas. Muchas personas están al día con las últimas tendencias en plataformas de streaming. Preguntar algo como ¿qué serie estás viendo ahora? Puede iniciar una conversación interesante. Exacto, y no olvidemos la comida. España tiene una rica cultura gastronómica, así que comentar sobre tapas o platos típicos es otra buena manera de iniciar una charla. Puedes decir, ¿has probado alguna vez la paella en Valencia? Y, por supuesto, los hobbies personales son un excelente tema. La gente suele estar muy orgullosa de sus aficiones. Si ves a alguien leyendo un libro o dibujando, puedes preguntar, ¿qué libro estás leyendo? O, ¿eres artista? Además, hay muchos eventos culturales y festivales en España. Preguntar si alguien ha asistido a un concierto o exposición reciente puede abrir puertas a nuevas conversaciones. Algo como, ¿fuiste a la última feria de arte? Sí, y si compartes algún interés, es más fácil planear actividades juntos. Por ejemplo, si ambos disfrutan del senderismo, podrías proponer, ¿te gustaría ir de ruta el próximo fin de semana? Es un gran consejo. También, si estás aprendiendo español, puedes mencionarlo. Muchos españoles estarán encantados de ayudarte practicando el idioma. Podrías decir, estoy aprendiendo español. ¿Me ayudas a practicar? Y no olvides ser genuino. La autenticidad es clave para hacer amigos. Si no te interesa un tema, está bien preguntar sobre otro. La gente aprecia la honestidad y el interés auténtico. Sobre todo, recuerda que cada persona es un mundo. Escuchar atentamente y mostrar entusiasmo por lo que te cuentan es fundamental. Algo tan simple como decir, eso suena increíble, puede hacer que la otra persona se sienta valorada. Exactamente. Y es normal que al principio sientas un poco de nervios, pero con el tiempo te darás cuenta de que compartir tus intereses puede llevar a amistades duraderas. Esperamos que estos consejos te animen a hablar de tus intereses y que encuentres personas con las que compartirlos. Adelante y empieza a conectar. ¿Qué intereses o pasatiempos te gustaría compartir para hacer amigos en España? En el episodio anterior hablamos de intereses comunes y hoy nos centraremos en usar expresiones coloquiales comunes para hacer amigos en España. ¿Listo, M?
Claro, F. Las expresiones coloquiales son fundamentales para sonar más natural. Por ejemplo, una muy usada es ¿qué pasa? En lugar de ¿cómo estás? Es una forma más informal y cercana de saludar. Así es, y si alguien te pregunta ¿qué tal? Puedes responder con algo como todo bien o ahí vamos, que son respuestas muy comunes. Esto da una sensación más relajada y muestra que estás familiarizado con el idioma. Otra expresión útil es qué guay, que se usa para decir que algo es genial o interesante. Por ejemplo, si alguien te cuenta sobre sus vacaciones, podrías responder, qué guay, eso suena increíble. También escuchamos mucho venga ya cuando alguien está sorprendido o no puede creer algo. Si te cuentan una historia inusual, puedes decir venga ya, ¿en serio pasó eso? Una expresión divertida es estar en las nubes, que significa que alguien está distraído o pensando en otra cosa. Si notas que un amigo está ausente, podrías bromear. ¿Estás en las nubes hoy? Sí, y si necesitas pedir un favor o ayuda, puedes usar echar una mano, que es una manera amigable de solicitar asistencia. Por ejemplo, ¿me echas una mano con esto? Para expresar que algo está muy cerca o que acaba de ocurrir, puedes decir a dos pasos. Por ejemplo, si te preguntan dónde está el metro, está a 2 pasos de aquí. Es una respuesta perfecta. No olvidemos dar la lata, que se usa cuando alguien es molesto o insistente. Si estás bromeando con un amigo que siempre te pide algo, puedes decir, deja de dar la lata. Y en situaciones más relajadas, estar de tranquis es ideal. Significa relajarse o pasar el rato sin preocupaciones. Puedes proponer a un amigo. ¿Nos quedamos de tranquis esta tarde? Para terminar, una expresión muy útil es irse de marcha, que significa salir de fiesta. Si quieres invitar a alguien a salir, podrías decir, ¿te apetece ir de marcha este sábado? Todas estas expresiones te ayudarán a sonar más natural y a conectar mejor con los hablantes nativos. Es importante usarlas en el contexto adecuado para que la conversación fluya. Exacto. Y no te preocupes si al principio no las usas perfectamente. Lo importante es practicar y aprender poco a poco. Con el tiempo te sentirás más cómodo. Así es, F. Esperamos que estos consejos te sean útiles y te animen a usar más expresiones coloquiales en tus conversaciones en España. A practicar se ha dicho. ¿Qué expresión coloquial española te gustaría empezar a usar en tus conversaciones diarias? En el episodio de hoy nos centraremos en cómo mantener la conversación con confianza cuando haces amigos en España. Exacto, F.
Es fundamental saber mantener una charla fluida. Una buena técnica es hacer preguntas abiertas que inviten a la otra persona a compartir más. Por ejemplo, en lugar de preguntar, ¿te gusta el fútbol? Puedes decir, ¿qué deportes te gustan? También es útil mostrar interés genuino. Usa frases como "cuéntame más sobre eso" o "¿cómo fue esa experiencia para ti?". Esto le demuestra a la otra persona que estás realmente interesado en lo que tiene que decir. Y si quieres que la conversación sea más dinámica, puedes compartir tus propias experiencias relacionadas. Esto crea un intercambio más equilibrado, como cuando alguien menciona que le gusta viajar y tú comentas sobre tu último viaje. Otra clave es saber escuchar. A veces estamos tan preocupados por qué decir después que olvidamos escuchar realmente. Practica la escucha activa asintiendo o usando frases como "entiendo" o "qué interesante". Claro, y no te olvides del lenguaje corporal. Mantener el contacto visual y sonreír de vez en cuando puede hacer que la otra persona se sienta más cómoda y abierta a seguir conversando. Además, es importante utilizar el humor de manera adecuada. Un comentario gracioso puede aligerar la conversación, pero asegúrate de que sea respetuoso y adecuado al contexto. Y si en algún momento te quedas sin palabras, una buena táctica es observar tu entorno. Comenta algo relevante de la situación, como el clima o la música que está sonando. Puede abrir nuevas líneas de conversación. Exacto. Y no temas a los silencios. Son una parte natural de cualquier charla. A veces, un breve momento de pausa puede dar lugar a una reflexión más profunda o a un cambio de tema interesante. Otro consejo es adaptarte al estilo de la otra persona. Si es más informal, puedes relajarte y usar expresiones coloquiales. Pero si es más formal, es mejor seguir ese tono para no incomodar. Y recuerda, la práctica hace al maestro. Cuantas más conversaciones tengas, más confianza ganarás. No tengas miedo de cometer errores. Son parte del aprendizaje. Finalmente, no olvides ser tú mismo. La autenticidad es clave para formar conexiones genuinas. A la gente le gusta conocer a personas auténticas, no a quienes fingen ser alguien que no son. Exactamente, M. Con estos consejos, esperamos que te sientas más seguro al mantener conversaciones en España, a practicar y disfrutar de nuevas amistades. Gracias por escucharnos hoy. Esperamos que estos consejos te sean útiles. Déjanos tus comentarios con las palabras clave confianza y amistad. No olvides darle like, suscribirte y activar la campana para más episodios. Hasta la próxima. Nos vemos pronto.
Expresión. Una expresión común en España es ¿qué pasa? Usar expresiones coloquiales mejora la comunicación. Interés. Mostrar interés genuino ayuda a mantener la conversación. Preguntas abiertas demuestran interés en el tema. Saludo. ¿Qué tal? Es un saludo informal muy usado. Un saludo amistoso puede romper el hielo. Escuchar. Escuchar activamente es clave para una buena conversación. Practicar la escucha mejora tus habilidades sociales. Confianza. Hablar con confianza facilita hacer nuevos amigos. La confianza se gana con la práctica y la experiencia.